Imagina que un simple burro se encuentra con un misterioso duende en lo profundo del bosque, y le ofrecen un poder que cambiará su vida para siempre. ¿Qué harías si pudieras ver el mundo de una manera que nadie más puede? Acompaña a este curioso burro en una aventura donde cada elección lo llevará a descubrir secretos sorprendentes. La noche estaba en su punto más profundo. El viento soplaba con una suavidad engañosa, y el cielo estaba tan claro que cada estrella parecía tener un brillo especial. Pero para el burro, ese brillo solo acentuaba su intranquilidad. Los otros animales del establo dormían tranquilamente, completamente ajenos a lo que él estaba sintiendo. Desde hacía días, una sensación extraña lo invadía cada noche. No sabía explicar exactamente qué era, pero sabía que algo lo estaba llamando, atrayendo su atención a un lugar que todos evitaban, la colina de los murmullos. La colina se alzaba oscura y silenciosa al otro lado del valle, visible desde el establo cuando la luna estaba llena. Nadie, ni los animales ni los humanos, se acercaba a ese lugar. Había demasiadas historias sobre la colina, demasiados rumores sobre lo que había sucedido allí en el pasado. Algunos decían que era un sitio donde los espíritus vagaban libremente. Otros hablaban de criaturas que acechaban a los desprevenidos. Lo único en que todos coincidían era que la colina tenía un poder que no pertenecía a este mundo. Esa noche, el burro sintió una necesidad incontrolable de averiguar qué era lo que lo atraía. Se levantó lentamente de su lugar en el establo, asegurándose de no despertar a los demás. Sabía que nadie lo entendería, y tampoco tenía la capacidad de explicar lo que estaba sintiendo. Sin hacer ruido, se deslizó fuera del establo y comenzó a caminar por el sendero que lo llevaría hacia la colina. El camino estaba cubierto de maleza, como si al mismo tiempo hubiera intentado borrar cualquier rastro de los que alguna vez caminaron por allí. Cada paso que daba lo alejaba más de la seguridad del establo y lo acercaba a lo desconocido. El aire se volvía más frío, y el viento, que antes era suave, ahora soplaba con una intensidad inquietante, como si quisiera advertirle que no siguiera adelante. Pero el burro estaba decidido. Algo lo empujaba a continuar. A medida que se acercaba a la base de la colina, la oscuridad parecía volverse más densa, casi tangible. Los árboles que la rodeaban eran altos y retorcidos, como si sus ramas estuvieran tratando de alcanzar algo en el cielo. Las leyendas del pueblo afirmaban que esos árboles eran testigos de viejas promesas y pactos rotos, y que nadie que se adentrara en su sombra salía sin llevar una carga invisible de vuelta consigo. El burro llegó finalmente al pie de la colina y se detuvo por un momento. Miró hacia arriba, observando la ladera empinada y los árboles que parecían vigilar su ascenso. Podía sentir una presencia, algo que lo observaba desde la oscuridad. Sin embargo, no sentía miedo, solo una profunda curiosidad mezclada con una sensación de que este era su destino, algo que no podía evitar. Con pasos lentos pero seguros, comenzó a subir la colina. Con cada paso, el aire se hacía más espeso. El burro podía sentir la tensión en sus músculos, pero algo más pesaba sobre él, la sensación de que no estaba solo. De repente, una risa suave y burlona rompió el silencio. Se detuvo en seco, sus orejas se aguzaron al instante, tratando de localizar el origen de aquel sonido. La risa se escuchaba desde algún lugar más adelante, pero no había señales de movimiento entre los árboles. Con cautela, continuó su ascenso, sabiendo que ya no podía regresar. Algo lo estaba esperando en la cima, algo que ya sabía de su llegada. Los humanos llamaban a este lugar la colina de los murmullos por una razón, pero en ese momento, el burro comprendió que los murmullos no eran el mayor peligro. Era aquello que los provocaba. Finalmente, llegó a un claro en lo alto de la colina. La luna, alta en el cielo, iluminaba el pequeño espacio entre los árboles, y en el centro del claro, lo vio, una pequeña figura. Apenas más alta que un conejo, la figura se movía ágilmente entre las sombras, como si flotara. Parecía un duende. Su piel era gris, casi del color de las rocas, y su barba puntiaguda parecía un conjunto de espinas. Pero lo más inquietante eran sus ojos, dos orbes brillantes, de un verde intenso, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y malicia. El duende sonrió, una sonrisa que no era amistosa, pero tampoco amenazante. Se movió hacia el burro, como si no tuviera miedo de lo que él pudiera hacer. Al contrario, parecía estar esperando su llegada desde hacía mucho tiempo. «Has venido», dijo el duende, con una voz aguda que resonaba en la quietud de la noche. «Sabía que lo harías». El burro lo miró, desconcertado. ¿Cómo podía esa criatura saber que él iría allí esa noche? ¿Cómo podía conocer los pensamientos que habían rondado su mente los últimos días? «No te sorprendas», continuó el duende, dando vueltas a su alrededor.
He estado observándote. He visto cómo te inquietas cada noche, cómo sientes mi presencia. Pocos animales tienen la capacidad de percibirme, pero tú eres especial. El burro no sabía qué pensar. La presencia del duende lo inquietaba, pero al mismo tiempo, despertaba una curiosidad profunda. ¿Por qué él? ¿Por qué podía ver a esta criatura cuando los demás no? Ven, dijo el duende, señalando hacia el centro del claro. Quiero mostrarte algo. Pero antes, debes entender una cosa. Una vez que te diga lo que sé, ya no habrá vuelta atrás. Lo que verás y lo que aprenderás cambiará tu vida para siempre. El burro dudó. Algo en sus palabras lo hizo temblar, pero al mismo tiempo, sentía que no podía ignorar lo que estaba a punto de descubrir. Movió la cabeza lentamente, sin saber del todo lo que estaba aceptando. El duende sonrió de nuevo, con esa sonrisa traviesa que ocultaba intenciones que el burro no podía comprender. Se acercó al centro del claro, donde la luna iluminaba un pequeño círculo de hierba. Allí, en el suelo, había grabados unos símbolos extraños, marcas que parecían haber estado allí durante siglos. Aquí, dijo el duende, con una voz más grave, es donde los secretos se revelan. Aquí es donde aquellos que buscan respuestas las encuentran, aunque no siempre les guste lo que descubren. El burro miró los símbolos, sintiendo una energía que emanaba de ellos, algo poderoso y antiguo. Podía sentir el peso de los siglos sobre sus hombros, como si miles de animales y seres hubieran estado allí antes que él. El duende lo observaba, esperando que tomara la decisión final, y así, el burro dio un paso adelante, cruzando el umbral del círculo, sin saber que con ese simple acto, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El burro cruzó el umbral del círculo de hierba, y en el mismo instante en que sus pezuñas tocaron el centro, sintió una vibración recorrer su cuerpo. Era como si la tierra bajo él estuviera viva, palpitando con una energía antigua y misteriosa. Los símbolos en el suelo brillaron brevemente con un tono verdoso, y el duende, con una sonrisa complacida, lo observó desde el borde del claro. Ya no hay marcha atrás, dijo el duende, mientras su mirada brillaba con intensidad. Has dado el primer paso hacia el conocimiento. Ahora, es mi turno de cumplir con mi parte del trato. El burro estaba confundido. ¿Qué trato? Él no había hecho ninguna promesa, no había intercambiado palabras ni sellado un acuerdo con el duende. Pero el duende parecía actuar como si todo ya estuviera decidido, como si el simple hecho de estar allí implicara su aceptación. A pesar de sus dudas, el burro sentía una fuerza incontrolable que lo empujaba a seguir adelante. Algo en el aire, en el suelo, en el brillo de los símbolos, lo mantenía inmóvil, cautivado. El duende dio un paso hacia adelante y extendió una mano pequeña y delgada hacia él. En la palma de su mano apareció una luz suave, que brillaba con el mismo tono verdoso de los símbolos en el suelo. La luz se arremolinaba, girando lentamente como una diminuta tormenta de energía pura. Este es el don, dijo el duende. Un poder que te permitirá ver el mundo como realmente es. Verás más allá de lo que los ojos pueden percibir, comprenderás lo que otros no entienden. Pero, como todo en la vida, este don tiene un precio. El burro miró la luz en la palma del duende, fascinado pero cauteloso. ¿Un poder que le permitiría ver más allá de lo que los demás podían? La idea era tentadora, pero al mismo tiempo, sentía que había algo más detrás de la oferta. Las palabras del duende, aunque seductoras, llevaban un peso que no podía ignorar. ¿Cuál es el precio?, pensó el burro, sin poder hablar, pero con la certeza de que el duende podía escuchar sus pensamientos. El duende soltó una risa ligera y astuta. Ah, mi querido amigo, nada que no puedas pagar. El precio es simple, tu silencio. No debes contar a nadie lo que verás ni lo que aprenderás. Si rompes este pacto, lo que has ganado se desvanecerá, y el costo será mucho más alto. El burro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que estaba en terreno peligroso, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Si tenía la oportunidad de ver el mundo como realmente era, de comprender los secretos ocultos en las sombras, ¿cómo podría negarse? Sin pensarlo más, hizo un movimiento afirmativo con la cabeza. El duende sonrió con satisfacción y levantó la mano hacia el cielo. La pequeña luz en su palma creció y se elevó en el aire, girando sobre el burro como una estrella errante. El burro sintió como la luz lo envolvía, primero cálida y reconfortante, pero luego con una intensidad creciente que casi lo hacía retroceder. Su visión comenzó a cambiar. Lo que antes era oscuridad ahora estaba lleno de formas y figuras que nunca había visto. Los árboles parecían tener caras, los vientos murmuraban palabras antiguas, y el suelo bajo sus pies se movía como si respirara. Ahora puedes ver, dijo el duende.
Este es el verdadero rostro del mundo, el que pocos tienen el privilegio de conocer. Pero recuerda, la verdadera prueba empieza ahora. Debes ser cuidadoso con lo que ves y con lo que haces con este conocimiento. El burro miraba a su alrededor, asombrado por las nuevas percepciones que inundaban su mente. Los secretos del mundo se desplegaban ante él, y aunque sentía que tenía más poder que nunca, también sabía que estaba caminando en una línea muy fina entre lo que podía manejar y lo que lo sobrepasaba. Sin embargo, la voz del duende volvió a captar su atención. «Antes de que te vayas», dijo el duende, con una expresión más seria, «debes saber algo importante. Este don no es eterno. Hay fuerzas en este mundo que no querrán que tengas este poder. Te enfrentarás a ellos, y ellos vendrán por ti. Si alguna vez rompes el pacto, lo perderás todo». El burro hizo otro movimiento afirmativo, comprendiendo que su vida ya no sería la misma. El duende lo observó por un largo momento, como si esperara alguna señal, pero finalmente dio un paso atrás y desapareció en las sombras de los árboles, dejando al burro solo en la cima de la colina. Con el poder recién adquirido, el burro comenzó su descenso de la colina. El camino que antes le parecía oscuro y misterioso ahora estaba iluminado con nuevos matices. Podía ver las corrientes de energía que fluían a través del suelo, las sombras que se movían entre los árboles y los murmullos antiguos que antes no había notado. Cada paso lo hacía sentir más consciente del mundo que lo rodeaba, pero también más consciente de que estaba pisando terrenos peligrosos. Cuando llegó de vuelta al establo, todo parecía estar igual que cuando lo había dejado. Los demás animales dormían tranquilamente, ignorantes de lo que había sucedido. Pero para el burro, nada era igual. Ahora veía las auras de los animales, pequeñas esferas de luz que flotaban alrededor de cada uno, mostrando su energía vital. También podía escuchar los pensamientos de algunos, fragmentos de sueños y deseos que jamás había imaginado que los otros animales pudieran tener. Se recostó en su lugar, intentando procesar todo lo que había visto. Había cruzado una línea que pocos cruzaban, y aunque tenía un nuevo poder, también sentía el peso de la advertencia del duende. Sabía que lo que había obtenido era valioso, pero también sabía que estaba atado a una promesa, y esa promesa sería más difícil de mantener de lo que imaginaba. Mientras cerraba los ojos para intentar descansar, escuchó una voz suave en el viento, la voz del duende. «Recuerda, siempre estoy observando». El burro abrió los ojos de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que el duende no mentía. Ahora, más que nunca, tendría que ser cuidadoso. Porque a partir de esa noche, su vida ya no le pertenecía del todo. Las siguientes noches, el burro luchó por adaptarse a su nueva visión del mundo. Todo lo que veía lo perturbaba. Los animales seguían su rutina habitual, pero él detectaba las tensiones ocultas entre ellos, las emociones reprimidas. Lo que antes parecía normal, ahora revelaba secretos, y los humanos de la granja no eran la excepción. El burro notaba sus pensamientos oscuros y las sombras de sus deseos más profundos. Había despertado a una realidad que siempre había estado presente, pero solo ahora podía comprender. Con este poder, también llegó una sensación constante de ser vigilado. La advertencia del duende sobre las fuerzas que no querían que tuviera este conocimiento pronto comenzó a manifestarse. Una noche, mientras descansaba, percibió algo diferente en el ambiente. No era la primera vez que sentía algo extraño, pero esta vez la energía era más intensa, más agresiva. Se levantó con cautela y, al observar a su alrededor, notó que el viento soplaba con una fuerza inusual, moviendo las ramas de los árboles de una manera antinatural. Impulsado por una sensación de urgencia, salió del establo y comenzó a caminar hacia la colina. Mientras avanzaba, notaba que las sombras a su alrededor parecían más densas, más amenazantes. Al llegar a la base de la colina, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Entre los árboles, figuras oscuras se movían sigilosamente, observándolo. Eran seres que no pertenecían a su mundo, sombras con ojos brillantes llenos de odio y deseo. Eran las fuerzas de las que el duende le había hablado. El burro retrocedió, pero una de las sombras se deslizó rápidamente hacia él. El aire frío lo envolvió, haciéndole saber que estaba en peligro. Justo cuando la sombra estaba a punto de alcanzarlo, una luz verde apareció a su alrededor. El duende, más serio que antes, emergió de las sombras, levantando una mano para detener a las criaturas. «Te advertí que esto sucedería», dijo el duende con severidad. «Ahora que tienes el don, estas criaturas te seguirán. Pero no te preocupes, no te dejaré enfrentarlas solo». Por ahora, el burro lo miraba con desconfianza, sabiendo que el duende tenía sus propios intereses. Había aceptado el poder, pero ahora estaba atrapado en un pacto que apenas comprendía.
No puedes huir de ellas, continuó el duende. Si quieres conservar este poder, tendrás que enfrentarlas. Pero esta vez, te ayudaré. Con un gesto, el duende lanzó una ráfaga de energía verde hacia las sombras, que se desvanecieron en el aire con un sonido inquietante. El lugar se calmó, pero el burro sabía que las sombras volverían. El duende lo observó con una mezcla de compasión y burla. Recuerda, este poder tiene un precio. No siempre estaré aquí para ayudarte. Llegará el momento en que tendrás que decidir si lo que has ganado vale el costo. El burro entendió que estaba en una situación complicada. Su vida ya no era la misma, y el poder que había adquirido no solo le daba una nueva visión del mundo, sino que también lo arrastraba a un conflicto que no podía evitar. Cuando el duende desapareció en las sombras, el burro quedó solo, mirando la colina. Sabía que las criaturas regresarían y que tendría que estar preparado. Lo más difícil no sería enfrentarlas, sino mantener la cordura en medio de un mundo que había cambiado para siempre.